de... A ver, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos de América del Mundo? A ver, muchachos, quiero que ustedes me expliquen, a toda la gente que estoy hablando, quiero que ustedes me expliquen una cosa. En el 2015 se iba Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Terminaba su mandato y se iba, ¿no es cierto? Ahí quedamos bien. Cuando se fue Cristina, ¿cómo fue que Macri de la nada quedaba sucio con el tema de los Panama Papers? A ver, él no era presidente, era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es que de la nada, al igual que Peña Nieto, él quedó involucrado en esa causa? ¿Cómo llegó a esa causa? A eso intento entender. ¿Fue por el tema de las empresas de su papá? ¿O fue porque la ciudad de Buenos Aires tenía negocios con México y con Peña Nieto, cosas que no entendemos? ¿O como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, estaba enviando fondos a otras partes del mundo, esos, ¿cómo se llama? Paraísos fiscales? Macri tenía paraísos fiscales, siendo jefe de gobierno. Ya estaba utilizando toda esa plata para rajarse por si no ganaban las elecciones para presidente. ¿Cómo es que saltó el tema de los Panama Papers? ¿Cómo fue el tema? Eso me encantaría entenderlo. El que le hizo entrevista fue Santiago del Moro. Y, y Santiago del Moro le llamó la atención ahí en ese momento cómo se salió él con la suya, eh, que ya había eso desaparecido, esa culpa contra Macri, algo así. A ver, o sea que Macri tenía previsto irse del país desde antes que fuera el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por si no llegaba a ser presidente. Tenía previsto irse del país. Por eso tenía esos paraísos fiscales. Para mí también fue un tema muy, muy importante lo de Panama Papers, porque la vinculación saltó como en esa causa, ¿no? Como acusado Mauricio Macri, Peña Nieto, en aquel entonces presidente de México. Es raro, ¿no? Macri y Peña Nieto. O sea, me sorprende, ¿no? Porque como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri, metido en algo que él todavía no era presidente, ya estaba metido en una cosa así. La que siempre, la que sacó todo eso a vuelo, la prensa. La prensa empezó A investigar. a investigar a Macri. Pero mirá lo que es la prensa. La prensa nos llevó a que Macri estaba en Panama Papers, ¿no? Panama Papers se dice. Sí, sí. Pero no ayudó la prensa
que... Desde un principio la prensa debió haberlo investigado a Macri para que nosotros no votáramos nuevamente a Macri. La prensa causa daño, la prensa. Porque si Macri era un jefe de gobierno... A ver, Macri entra a las elecciones siendo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la prensa no investigó esto antes? La investigación sale después que Macri es presidente de la República. Yo no entiendo por qué esto no se investigó antes. Cuando Macri era en el 2014, 2015, que estaba para jefe de gobierno. ¿Por qué no se investigó esto antes? Y en el debate político, no, ¿sabes lo que pasa, madre? Es que acá tenemos periodistas para la mafia. Eso es cierto. Los periodistas van para donde le conviene el tema dentro de la política. No les preocupa el país. Porque si esto hubiera saltado antes lo de Macri, o sea, está bien, estamos con el tema de Cristina, por ahí los medios de prensa estaban agobiados con Cristina, pero debieron fijarse bien, porque si hubiéramos, bueno, hay que ver si Scioli también no tenía corrupción, porque según dice Vidal que cuando ella agarró estábamos en medio de dos clases corruptas en ese momento. Pero la prensa tiene que ayudar a que al pueblo le vaya bien, no a que al pueblo le vaya mal. Si hay políticos corruptos que se postulan para ser presidente, tiene que haber la prensa es cómplice de esos políticos corruptos, hace más daño la prensa que los que van a ser elegidos para presidente. Imagínate que este año no hubo ni siquiera un debate y TN no organizó ningún debate. Porque, a ver, ¿por qué no votar por Esper o por Del Caño? Los argentinos, digo, ¿no? O por Urturbey. O por Urturbey. O por Lavagna. ¿Cuál es la obsesión con que vuelva al Frente para la Victoria o que vuelva nuevamente Macri a gobernar? ¿Por qué dos partidos políticos? Dos partidos políticos que le han fallado al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que la gente intenta cumplirle un capricho al Papa Francisco, me parece a mí. El pueblo intenta cumplirle ese capricho al Papa. A ver, el Papa es un descendiente italiano que vivió en la Argentina. Que vive acá en la Argentina. Que vivió. Que vivió y se fue para Roma. Y ahora a través de Macri no le importó tirar abajo el país. Sabiendo la gente que Bergoglio es un descendiente italiano. No sé por qué lo consideran argentino, es descendiente italiano. Y todos los que están viviendo en la Argentina no son italianos para tener tanto amor por ese viejo de mierda. Sí, viejo de mierda, dictador, nazi, viejo de mierda, Bergoglio, cómplice de la dictadura, de pero cosas ¿por qué a un italiano? graves. O sea, a ver, el tipo es un descendiente italiano, pero la gente lo aplaude como si fuera realmente de este país argentino. Es un descendiente italiano, yo no lo aplaudiría. Perdónenme, pero yo no soy italiano. O carecen de ignorancia la gente, que cree que Bergoglio es argentino y no. Porque a veces uno carece de ignorancia
de mala información. Y además la prensa lo ensalzó a ese viejo de mierda. La prensa es el mal del pueblo. La prensa lo ensalzó a ese viejo de mierda. Si era un obispo dictador, un arzobispo nazi, acá dentro El tema es que al país lo maneja la prensa y no el pueblo. Y desgracia al pueblo la prensa. Porque ensalza a políticos corruptos. Son solamente dos partidos el que gobiernan este país gracias a la prensa. Y no sé por qué la otra gente no vota, por ejemplo, a Espera, del Caño. No, ¿por qué no intentan por esos lados? Por cosas nuevas. Por cosas nuevas. Dale oportunidad a los jóvenes políticos. Pensemos una cosa, Cristina o Fernández y Macri son dos viejos, ¿no? Por así decirlo. Ya de edad. Ya de edad. Lo demás, bueno, Esper también es viejo, pero del Caño no. Y Uturbey menos. Y Oturbey es joven. Uturbey es joven. Del Caño, Uturbey. Son jóvenes. ¿Quién más es político joven, hijo? Y bueno, después no tenemos nada más. O sea, tenemos pobreza de partidos políticos. Porque mirá, está la UCR, el partido de izquierda, el nuevo partido de Esper, pero... Bueno, no sé de qué carajo es Esper, bueno. Tenemos 5 partidos. Lustó no participa. Porque si participara Lustó, todos votaríamos por Lustó. Pero no queremos políticos que sean papistas. Ahora Lustó... Fanático del Papa, fanático de la Iglesia. ¿Cuántas religiones hay en Buenos Aires? Acá es un pueblo, chico. Nosotros simplemente estamos haciendo No, hijo. Nosotros simplemente estamos haciendo una sugerencia. ¿Por qué votar por el partido de la UCR, que es aliado del Papa Francisco, o por el peronismo, que también es aliada del Papa Francisco? No se entiende por qué estamos votando una cosa así el pueblo argentino. ¿Por qué no votar por otros partidos que no tienen nada que ver con la Iglesia y progresamos? Así es. Y progresamos. Ese es el tema. A la Iglesia hay que sacarla del artículo número 2 para progresar. Para que haya una justicia independiente. Es como que la gente ya se recalcó, o los políticos la tienen amenazada a la gente, como que el radicalismo o el peronismo son los únicos 2 partidos que le dan de comer a ellos y los otros no. Me parece que es una injusticia pensar así, que los únicos partidos que dan de comer al pueblo es el peronismo o el radicalismo. ¿No te parece eso raro? Y además el pueblo, que es grande, no tiene que tenerle miedo a los políticos. ¿Qué decía Galtieri? Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo fortalecido que salga a las calles a decir: esto no va más, esto no queremos más, Macri y Cristina no la queremos más. Es el pueblo, la decisión del pueblo de decir basta. Pero ¿por qué políticos votar? católicos no sirven. ¿Por qué votar siempre a lo mismo, radical o peronismo? ¿Por qué no cambiar de gusto? ¿Por qué no cambiar, por ejemplo, en vez de a Cristina voto del Caño? O en vez de voto... O en vez de votar a Macri, voto a Esper. O en vez de votar... O a Uturbey. bueno, Uturbey está con la baña.